Bueno, buenas tardes. Otra emisión más de Dos Saviolas. Bueno, horario de 17 a 19. Es un horario que queda mejor porque, bueno, yo estoy cuidando a mi vieja por estos días hasta que mejore del todo. Y bueno, ahora fue para casa Mónica y vine para acá. Después Harry irá a la noche. Esperemos que vaya mejorando con el transcurrir de los días. El otro día estuvimos ahí de Grace. Así que bueno, otra emisión más de Dos Saviolas. Generalmente estamos de 19 a 21, pero hoy nos adelantamos. Nos adelantamos, bueno, por fuerza mayor. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien en la familia. Y ¿cómo es? Bueno, aprovecho para mandar un saludo a Moni, a mi vieja ahí. Están en la casa. Y bueno, otro programa más. Bueno, recordamos que si quieren mandar mensaje a la radio, el teléfono es el 15 51 33 31 40. 1551 33 3140. Y bueno, hoy arrancamos con... A veces lo vamos a tener que pasar todo. Está muy bueno este disco. Es un disco de 1988, el primer disco solista de Keith Richards. De Keith Richards, como todos saben, el guitarrista y compositor de los Rolling Stones. Buenas tardes, Guido. Buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Tranquilo, discazo que trajiste hoy. Sí, la verdad que es un discazo. Jagger solista también tenía buenos discos, o sea, un Rolling Stone, ¿no? Pero este arrancó con todo, la carrera solista de Keith Richards, con este disco TX Chip, arrancó con todo, y bueno, eso es lo que logró, porque él después sacó otro disco más, a los 2 años, y lo vino a presentar acá, a Vélez Sarsfield. Y eso es lo que hizo que él tomara contacto con el público argentino, Keith Richards. Y bueno, para lo que era la carrera solista de él, llenó un Vélez, un estadio, y vio el fervor del público argentino. Argentina es rolinga por naturaleza. O sea, es rolinga y ramonera. Pero bueno, ahí se dio cuenta uno de los fundadores y bueno, compositores, ¿no? Jagger Richards. ¿Qué se puede decir esa dupla compositiva? Si no estuvieran Lennon McCartney, bueno, la dupla compositiva sería Jagger Richards. Pero Lennon McCartney, insuperable, ¿no? Pero bueno, ellos hicieron la carrera paralela con los Beatles, así que una banda legendaria, Rolling Stone. Cuando él vino ya era un músico legendario para acá, para el público argentino. Por eso es que llenó Vélez Sarsfield. Y bueno, fue un show tremendo. También la banda que trajo en ese momento, los Expensive Windows, bueno, demostraron un rock and roll terrible. Hay que tener en cuenta que acá ya él hacía... La dupla compositiva es Keith Richards, Steve Jordan. Keith Richards, Steve Jordan, así como la producción del álbum, le hicieron Keith Richards y Steve Jordan. Steve Jordan es el baterista y bueno, fuera de los Rolling Stones, el principal ladero de Keith Richards. Tal es así que cuando fallece Charlie Watts, la batería de los Rolling Stones la pasa a integrar Steve Jordan en todos los shows que se dieron después del fallecimiento de Charlie Watts. Steve Jordan, un músico negro, un baterista negro, se hizo cargo de la batería de
de los Rolling Stones. Pero ya en el año 88 él ya formaba dupla compositiva. Está bien que el álbum, el disco era de él, ¿no? Él era la estrella, pero bueno, para producir y para letra y música, letrísticamente y musicalmente, él se apoyó en Steve Jordan. Todas las líricas son de Jordan y de Keith Richards, de este disco del año 88. Así que ahí él empezó su carrera solista. Bueno, y después grabó varios discos. La verdad que son todos buenos. La carrera solista de Keith Richards es buenísima. Igual que la de Mick Jagger. La Mick Jagger también. Músicos impresionantes, ¿no? También impresionante la carrera solista de Jagger. Pero la de Richard, no sé, amigo, ya cuando salió en el año 88 este disco, bueno, a la par de los álbumes de los Rolling Stones. Yo, para mí, después de Tattoo You, que es del año 1980, no... Está bien, todos los discos son buenos, ¿no? De los Rolling Stones. Son rock and roll por excelencia. Pero para mí el último gran disco de los Rolling Stones es Tattoo You, que es del año 1980. Y bueno, después siguieron grabando, qué sé yo, pero para mí cómo suena, por más que Jagger no sea el cantante ni nada, para mí este disco, el primer disco solista de Keith Richards, está a la altura de la carrera discográfica de los Rolling Stones. Y bueno, siendo que el último disco, para mí clásico y mejor, o sea, un discazo, fue Tattoo You, bueno, en el año 88 grabó este disco solista Richards y le hizo honor a su carrera. También se supo rodear de buenos músicos, ¿no? Muchos músicos negros. Bueno, no nos olvidemos que los Rolling Stones tienen sus orígenes en el blues norteamericano, ¿no? Ellos son unos fanáticos de Howlin' Wolf, Chuck Berry, bueno, de todos los blueseros negros, Robert Johnson, Muddy Waters. O sea, son las influencias tanto de los Rolling Stones en sí, la música negra norteamericana. Y bueno, acá se rodeó de varios músicos también, ¿no? Negros. Steve Jordan. Y bueno, también cuando se fue Bill Wyman de los Rolling Stones, ellos contrataron a otro bajista también negro, que había tocado nada más y nada menos con Miles Davis y Sting también, en un disco que también Sting tocó con todos músicos negros de jazz. Bueno, ahí contrataron al bajista que había sido de Miles Davis. Y ahora la base son dos músicos negros. Impresionante. Impresionante el bajista y Steve Jordan. Terrible base. Nadie mejor que Steve Jordan para suplantar a Charlie Watts. Un baterista también terrible, con un aire jazzero. Impresionante. Igual que Ringo. Son dos monstruos. Está bien, uno no es baterista, nada, pero en el rock and roll, dos monstruos, Charlie Watts y Ringo Starr, terribles monstruos. Y bueno, así que sacó este disco en el año 88 para el sello Vision Records. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar el cuarto tema de la placa. Podría haberte levantado. Y en este tema, bueno, después vamos a decir quiénes tocan, ¿no? en el álbum. Pero en este tema
se junta con otro guitarrista también que tocó con los Rolling Stones, Mick Taylor. Se junta con Mick Taylor en el tema cuarto, Podría Haberte Levantado. Bueno, lo digo en castellano porque en esa época los discos se traducían las canciones al castellano. Y bueno, en este disco, en este tema toca Mick Taylor la guitarra, que fue el que suplantó a Brian Jones cuando falleció. Él se hizo cargo de la guitarra de los Rolling Stones, y quizá la etapa más bluesera de los Stones, más country, que bueno, también para mi gusto los mejores discos de los Rolling Stones está grabado con Mick Taylor. Let It Bleed, Sticky Fingers y Exile on My Streets. O sea, esos 3 discos tocó Mick Taylor y bueno, es terrible terceto de discos. Y bueno, el anterior también, él tocó mitad y mitad tocaron Brian Jones, mitad Mick Taylor. Banquete de Pordioseros, Beggar Banquet, otro discazo también. Pero bueno, acá se junta de nuevo con Mick Taylor, toca la guitarra Mick Taylor, y en este caso también toca el bajo Joe Spampinato, que no es el bajista de Richard, de la banda de Richard, que es Charlie Drayton, el bajista. Pero bueno, en este caso toca Spampinato, Johnny Johnson en piano, Chuck Leavell en órgano y Bobby Case el saxo tenor. También un saxofonista que supo acompañar a las Rolling Stones, Bobby Case, saxofonista de las giras de los Stones. Bueno, todos saben la banda Rolling Stone, la banda más grande en vivo del mundo, de la historia. Bueno, Bobby Case formaba parte de cuando había que tocar el saxo estaba Bobby Case ahí. Y bueno, acá en este caso Mick Taylor. Así que seguimos escuchando, Guido. Bueno, ahí estamos escuchando el lado A. Este tema es el tema que cierra. You Don't Move Me. No me emociones. Bueno, el disco está grabado por Don Smith, está producido por Richards y Steve Jordan, y Don Smith lo grabó y lo mezcló Joey Blaney. Joey Blaney, un viejo conocido de Charly García y de Calamaro. Con Charly grabó Click Moderno, bueno, varios discos más también de la carrera de Charly, y de Calamaro Alta Fidelidad. Bueno, un productor impresionante, Blaney, pero en este caso él lo mezcló Blaney y lo produjo Don Smith, lo grabó, perdón. Bueno, se grabó en varios estudios. El máster está hecho en el Greg Calvi y en el Sterling Sound, ahí en Estados Unidos. Y fue grabado en los Aire Studios de Montserrat, en Montreal, Canadá. En Canadá lo grabaron. Y bueno, después también tocaron en varios estudios. Fue bueno con los músicos invitados, todo que tuvo. También fue grabado adicionalmente en Hit Factory, en los Atlantic Studios, en el Bermuda Sound, House of Music, Royal Recording Studio y Estudio 900. Fue mezclado en el Atlantic Studio y en el Hit Factory. En esos 2 estudios fue mezclado. Y bueno, ya dijimos la tapa San Doracio,
Sandro Horacio es el que hizo la tapa. Y la tapa interna, Alastair Tain. Grabado para Vision Records. Y bueno, este fue, digamos, el segundo álbum fue cuando vino acá. No recuerdo bien si fue en el año 91. Harry se debe de acordar porque fue él a Vélez. Tuvo la suerte de ir a verlo. A Richard a Vélez. Fue a verlo. Es uno de los grandes shows, bueno, que él fue y yo lamentablemente no pude ir. Él tiene un par de shows que yo envidio que haya ido a Harry. Porque también fue a ver, la primera vez que vino Chuck Berry acá, él fue a verlo. Bueno, Chuck Berry, que Richard también lo tiene allá arriba. Al igual que Lennon, ¿no? Chuck Berry, en eso los dos, Lennon y Richard, lo tenían como un ídolo total a Chuck Berry. Y bueno, Harry fue a verlo ahí a Vélez. Fue ahí cuando Richard se dio cuenta que acá los Rolling Stones tenían aguante con el público. Da la vuelta ahí, así después escuchamos el lado B. Y bueno, él se sorprendió, la verdad que se sorprendió, no se esperaba. Él estaba haciendo una carrera solista, bueno, tocaba en lugares chicos. Cuando empezó la carrera solista él, no tocaba en grandes estadios. Y bueno, acá tocó en un estadio de fútbol y el público eran como si hubiera venido los Rolling Stones, fue el anticipo del año 94. Entonces él se dio cuenta y bueno, pudo convencer finalmente al resto de los integrantes y principalmente a Jagger, ¿no? Para que vengan a hacer la gira, cuando hacían gira por Sudamérica, que vengan también a tocar Argentina. Y bueno, para mí está bien, una banda tan grande, pero no se arrepintieron de haber venido acá. Igual que el público argentino no se arrepintió de haber tenido los Rolling Stones. Yo la verdad que en la época que vinieron yo pensé que nunca iban a venir. Nunca iba a venir semejante banda. Que nunca los iba a poder ver. Pero bueno, fue una sorpresa. Greenback siempre estuvo atrás para traerlo. Y bueno, al final en el 94 tuvimos la suerte de tener a los Rolling Stones acá en Argentina. Me acuerdo la ovación a todo, pero la ovación a Charlie Watt, terrible ovación. A Richard cuando cantó un tema solista, se vino a la cancha abajo, River, esa vez. Pero bueno, ese show fue terrible, un show histórico, cuando vino los Rolling Stones a Argentina. Inolvidable. Pero bueno, gracias a que él empezó la carrera solista y pudo venir acá, como a probar suerte, él no tiene que probar suerte en ningún lado, pero tuvimos la suerte de que finalmente se dio el encuentro, se dio el encuentro con el público local. Así que este es el primer disco solista de él, primer disco solista de Richards. Hablar no cuesta nada sería en castellano. Acá está en castellano el título del álbum. Y bueno, terrible disco de Virgin Records. Y bueno, Guido, escuchamos el lado B. Bueno, buenas tardes ahí a los dos Saviolas. ¿Cómo andan?
por acá Harry. Les quería mandar un mensaje por el que sé que van a pasar el primer disco de Keith Richards. Bueno, yo hace mucho que no lo escucho, pero por lo que me acuerdo es un discazo. Es más, según él dijo en un reportaje, como que Mick Jagger le tiró la bronca, como que le dijo, te podías haber guardado un par de temas para los Stones. Porque hay de todo, y hay desde rock, digamos, clásico hasta baladas. No me acuerdo ahora el título, pero tiene muy lindas baladas también. Es un gran disco. Y con respecto al show en Vélez, yo estuve ahí en el campo esa tarde, que bueno, primero estuvo Joe Cocker, hubo un par de bandas, y después tuvo el gran Richards, que él no estaba acostumbrado, obviamente, fuera de los Stones, a hacer estadios, y se encuentra acá que bueno, había un estadio completo. Y bueno, como dato de color, en un momento tocan un tema de los Stones, que fue el único tema que tocó de los Stones, que es un tema que no es de los muy conocidos, es un lindo tema que se llama Connection. Yo lo conocía mucho porque lo usaban de cortina en un programa de radio. Entonces, y yo miraba a mi alrededor y digo, pero claro, la mayoría no lo conocía el tema. Yo era el único que estaba saltando solo, porque bueno, obviamente uno va a ver a Richard, pero si toca un tema de los Stones, te pones loco. Pero bueno, no hizo ninguno conocido, Satisfecho, tocó ese tema Connection, que es de un disco de la década del 70, perdón, del 60. Todavía estaba Brian Jones, creo, en ese disco. Y bueno, nada más, no me acuerdo mucho, me acuerdo que la gente estaba más que nada tranquila, pero yo creo que ese fue el puntapié inicial para que vengan los Stones a Argentina, porque el show, si no me acuerdo mal, fue en el 91, creo, y los Rolling vinieron en el 94, o sea, por ahí tardaron unos años en venir, pero es como que ese fue de lo que allanó el camino para que vinieran los Stones, porque Richard había hecho el número, digo, si llegaba yo, que como solista en Europa, en Norteamérica, no llena un estadio ni a palo, con el Rolling Stone va a ser una locura, y bueno, de hecho fue así. No, o sea, ellos se quedaron encantados con el público argentino. Así que bueno, les mando un abrazo. Bueno, sí, yo había anticipado que había ido. Bárbaro. Bueno, el comentario. Bueno, Joe Cooker. No te privaste de nada esa tarde. Joe Cooker primero, después que Richard. La verdad que buen día de rock and roll ahí en Vélez. Y bueno, vamos a decir la formación. Bueno, Expensive Windows, la formación base es Keith Richards, guitarra y voz. Waddy Wachtel en guitarra, Steve Jordan en batería y coros, Charlie Drayton en bajo y coros. Esos son los... Y Val Neville también, en piano y teclados. Esa sería la formación básica de los Expensive Windows. Pero bueno, después se van agregando, varios invitados tuvo. Por ejemplo, en Make No Mistake, ese que escuchamos del lado A, el anteúltimo tema, ahí tocaron los Memphis Horns, tocaron los vientos. Los Memphis Horns. Ahí fue arreglado por Willie Mitchell. Siempre los vientos lo arregla otro, ¿no? Siempre pasa eso en las grabaciones, incluso las de acá, ¿no? Siempre hay algún arreglador a veces de los vientos. Y bueno, tiene, por ejemplo, en el primer disco es un tema más, el primer tema es un tema Big and Out, es más jazzero. Por eso ahí toca el bajo, toca Bootsy Collins, toca el bajo, y el saxo alto Maceo Parker, o sea, un músico más de jazz. Ahí hace Bernie Worrell el órgano. Esos tres en ese tema después no se repiten en el disco.
Cuando abrió con ese disco, bueno, tocaron esos tres: Bernie Warren en órgano, Maceo Parker el saxo alto y Bootsy Collins el bajo. Y Sarah Dash hizo los coros. Igual Sarah Dash después hizo en varios temas hizo los coros. Y bueno, lo que tiene que por ejemplo, Richard, Steve Jordan y Drayton hacen los coros. Los coros que se escuchan en muchos temas son de ellos tres. Y bueno, tuvo muchos, qué sé yo, tuvo violinistas invitados: Michael Doucet, acordeonista, Stanley Bushhead Dural, ese acordeonista invitado. Bueno, dijimos, Johnny Johnson en piano, Chuck Leavell en órgano. Bueno, ya dijimos Bobby Case y Mick Taylor, ¿no? Pero bueno, Patti Sciaffa también hace coros en varios temas. Y bueno, no sé si Sam Butler en coros también. Spampinato, ese toca en un par de... Cuando Drayton hace los coros, Spampinato toca el bajo. Así que claro, fue grabado en varios estudios y bueno, hubo muchos invitados. Así que, bueno, si querés pasa la tanda, no sé. De Mosh Radio. Bueno, ahí después, si podemos al final, después vamos a pasar los dos temas que quedan. Pero este es un discazo. Puede dar ese lujo de pasar este disco que la verdad es que salió, bueno, también muy escuchado este disco. Un discazo. A la par de la carrera de los Rolling Stones. Pero bueno, ahora vamos a cambiar. Vamos a pasar nos vamos a ir para atrás, a mediados de los 60. Bueno, a mediados de los 60, principalmente en el año 66, salieron los grupos, empezaron a sacar muchos álbumes psicodélicos. Estamos hablando de psicodelia. Y bueno, a mediados de la década del 60 se dio mucho tanto en Estados Unidos como en Inglaterra que los grupos, las grandes bandas, sacaran discos psicodélicos. Siempre hay peleas por ver quién fue el primero que sacó un tema psicodélico. Quién lo grabó o quién lo tocó primero en vivo. Bueno, hay siempre hay, para el gran público por ahí el primero grande psicodélico así es Rain de los Beatles, en ese terrible álbum que fue Revolver. Sgt. Pepper también, ¿no? Considerado psicodélico, el primer álbum psicodélico entero, al igual que el de los Rolling Stones también. Pero hay varios grupos que habían sacado temas psicodélicos, varios, y de jerarquía, grupos de mucha jerarquía. Pero bueno, ahora vamos a pasar por ahí uno que se despega, es de principios de la década del 60. Una vez ya dijimos acá en el programa que también la psicodelia fue muy desarrollada, por ejemplo, en Perú. Por ahí el tipo de cumbia amazónica, por ahí nada que ver con el rock and roll, pero al existir en esa tremenda selva varios productos alucinógenos naturales, bueno, las bandas componían. Y generalmente las bandas de guitarra. Por ahí en el mundo no está muy... Como claro, domina Inglaterra y Estados Unidos, estos grupos peruanos
no figuran en las enciclopedias o como parte importante de la movida psicodélica. Pero eran músicos que consumían productos psicodélicos. Entonces, se sabe que las drogas, o en este caso, más que nada plantas en Perú, ¿no?, inducían a los músicos a grabar psicodelia, porque si estamos hablando de mediados de la década del 60 en Inglaterra, acá ya hubo grabaciones en Perú del año 63. Pero bueno, Perú queda en la otra punta, los medios no lo tienen ni en cuenta. Pero bueno, la psicodelia ya los músicos peruanos la empleaban. Me imagino que al igual que la cocaína, ¿no?, porque está más cerca del lugar, o sea, allá principalmente influenciados por el LSD, ¿no?, en Inglaterra y Estados Unidos. Cuando salió el producto ese LSD, bueno, se sabe que los grupos, bueno, Beatles, Rolling Stone, Pink Floyd, los consumían artísticamente más que nada, no solamente para consumo personal. Y bueno, por eso también en mediados de la década del 60 se dio toda esa movida. Pero ahora arrancamos este bloque psicodélico con un grupo por ahí muy marginal, digamos, un producto de surf rock. O sea, las guitarras de surf rock tienen mucho que ver también. Bueno, uno de los locos más grandes de la psicodelia es el Brian Wilson, ¿no?, el líder de los Beach Boys. Se dice que es el que influenció a McCartney para hacer todo el concepto del Sgt. Pepper. Los Beach Boys, con su Pet Sounds, un discazo a la altura de los máximos discos de la discografía de los Beatles y de los Rolling Stones. Pet Sounds, para muchos está en el tope, arriba de todo. Pero bueno, en este caso no, es un grupo de surf rock. Beach Boys ya después no, la carrera es otra cosa, no, es un grupo ya de rock, progresivo, psicodélico, pero bueno, principio de los 60, entonces vamos con una banda de surf rock que se llama The Gamblers. The Gamblers, el tema se llama LSD 25, justamente, del año 60. Bueno, ahí escuchábamos entonces a The Gamblers. Este, como es un grupo más chico, bueno, no está considerado como uno de los iniciadores, pero tiene mucha psicodelia, vaya por el título del tema, ¿no? Se sabe que los músicos, bueno, siempre usaron algunas drogas para influenciar en su música. Así que ahora vamos a seguir con el que quizás está considerado como de los grupos grandes, digamos, el primero. O sea, este grupo lo que tiene también, gran grupo de Inglaterra, de los hermanos Davis, Ray Davis. También para muchos sacó el primer tema de hard rock de la historia, You Really Got Me, la primera distorsión hard rock. Y en la psicodelia también, de los grupos grandes, también está considerado el tema que vamos a pasar ahora como el primer tema psicodélico grabado de la historia. Estamos hablando de
una banda gloriosa de Kings de la década del 60 de Inglaterra. Después siguieron, ¿no? Siguieron hasta Red Division, siguió sacando discos en el año 2000 también. Pero bueno, el tema es Semi Friends de Kings. Bueno, ahí pasaron los Kings, tremenda banda. Influencia fundamental de Jim Morrison, por ejemplo, en los Doors. Y bueno, de varios, en esa época, en la década del 60, estaban a la par de los Kings, Rolling Stones y Beatles. Pero más que nada en Inglaterra, ¿no? O sea, no salieron mucho de ahí. Pero los Kings es una banda impresionante. Impresionante de la década del 60. Y ahora vamos a otra banda también impresionante, nada más y nada menos que los Yardbirds, que ahí, bueno, el primer guitarrista fue Eric Clapton, ¿no? De los Yardbirds. Después lo reemplazó Jimmy Page, otro guitarrista, un monstruo. Y en este caso, en esta parte psicodélica, también considera mucho que es uno de los primeros. Acá tocó Jeff Beck, otro guitarrista terrible. Jeff Beck, bueno, Beck Hola, yo lo tengo ese disco, es un discazo. Jeff Beck es terrible guitarrista. Pero bueno, con los Yardbirds hizo Shapes of Things. Psicodelia pura. Bueno, ahí estaban los Yardbirds. Terrible solo, Jeff Beck. Impresionante guitarrista. Y bueno, ahora vamos a pasar del otro lado. Un grupo que Charlie le gusta mucho, The Byrds. Vamos a pasar del lado de Estados Unidos y bueno, On God My Highs, The Byrds. Bueno, ahí estaban los Byrds, esos arreglos de voces, los coros, impresionante, terrible banda los Byrds. Y bueno, volvemos a Inglaterra ahora, psicodelia. Empezó como un grupo psicodélico y después hizo, bueno, clásicos impresionantes. ¿Qué se puede decir del lado oscuro de la luna? O The Wall, Animals, qué sé yo, una banda terrible. Pero en sus comienzos ellos arrancaron psicodélicos. Era una banda psicodélica. El cantante y líder en esa época, Syd Barrett, bueno, muy zarpado. El consumo de alucinógenos hizo que tuviera que dejar la banda, porque el consumo de alucinógenos le arruinó el cerebro. A muy temprana edad le arruinó el cerebro. De tener un super éxito con un supergrupo como Pink Floyd, a tener que estar internado, ¿no? En un hospicio por el consumo de drogas psicodélicas. Nada más y nada menos que Syd Barrett, un músico con un terrible talento, pero tremendo. Bueno, se fue él y después quedó Water al mando y después quedó Gilmour. O sea, Pink Floyd, una banda terrible banda inglesa. Y bueno, acá de sus comienzos psicodélicos, con Syd Barrett, el tema dedicado a un gato, Lucifer Sam. Bueno,
Ahí estaba la gloriosa banda Pink Floyd, en sus comienzos. Ya la rompían, ¿eh? Terrible carrera, terribles discos, influencia en todo el mundo. Bueno, la obra esa de Wall, el lado oscuro de la luna también, pero The Wall es un... Bueno, se cayó el muro de Berlín, después lo hicieron un recital ahí después de la caída del muro. Qué obra, qué genio Water. Pero bueno, este eran los comienzos con Syd Barrett, también en la psicodelia. Terrible, terrible. Y bueno, para finalizar el recorrido por bandas de la psicodelia de mediados de los 60, época fundamental de la música rock and roll, ¿no? De la música, pero época fundamental. No sé, después tuvimos que esperar hasta el 69 para la corte del Rey Crimson, el primer disco progresivo de la historia. Después vinieron todos, Genesis con Peter Gabriel, pero mediados de los 60 la psicodelia dominó todo. Bueno, los discos de los Beatles, fundamentales, ¿no? Tanto Revolver como el Sgt. Pepper. Revolver salió antes. Terrible. Rey. Mañana nunca se sabe. Temazos. Pero bueno, Rolling Stone también. El disco psicodélico de los Stones es tremendo. A 2000 años de la Tierra, ¿no? Algo así se llama. A 20.000 leguas del planeta Tierra. Ese álbum de los Stones también. Psicodélico muy bueno. En la década del 60. Los grupos sacaron cada disco. Y bueno, ya que hablamos de disco, ahora terminamos con uno que le dedicó un lado entero a un tema psicodélico. La banda es Iron Butterfly. Y el tema es Inagada da Vida. Este también está considerado por los coleccionistas, no sé si de los primeros, pero como el mejor tema psicodélico. Ocupa un lado. Vamos con ese tema. Bueno, ahí estamos escuchando. Y ahora nos vamos... No es 100% psicodélico, pero es un músico de Uruguay, músico uruguayo, que a fines de los 60, bueno, revolucionó el candombe, ¿no? En ese lado de... ahí pegado a nosotros. Revolucionó el candombe principalmente con un grupo con Rubén Rada y con Hugo Fatoruso. Se llamó El Quinto. Y bueno, es un músico que tiene mucha influencia no exactamente de la psicodelia, sino de la música india, digamos. De la música de la India, aparte no más bien del candombe uruguayo. Y bueno, del rock también. Pero él más que nada es percusionista, es un letrista. Estamos hablando de Eduardo Mateo. Y bueno, él en realidad el candombe es música africana, ¿no? Tiene claras influencias de los esclavos africanos, los negros que trabajaban de esclavos en Uruguay. Todas las músicas de América
desde el blues, digamos, de arriba para abajo, hasta incluso el tango, la música cubana. Bueno, todas tienen influencias africanas, ¿no? Pero él le supo imprimir Brasil, por supuesto. A su música uruguaya le supo imprimir también mucho de la samba brasilera, justamente un ritmo africano de esclavitud, pero también de la India, que no es muy particular del lado del continente. En el continente donde se da esa mezcla es justamente los países que fueron colonizados por los ingleses, ¿no? Principalmente el caso de Jamaica. Jamaica tiene ya, bueno, ahí había esclavos de África y esclavos de la India. Por eso es que su música es tan diferente al resto del continente. Por eso también fue tan influyente, por el componente indio que tiene. La ganja es algo indio, no es africano. La ganja, bueno, eso es de India. Y el rastafarismo tiene mucho de religión india. Pero bueno, en este caso vamos a la parte de Uruguay. Él, músico con raíz africana, y revolucionó el candombe, mezclándolo con el rock y con el jazz y con la música brasilera. Y bueno, él también tenía al escuchar los Beatles, tenía mucha influencia de la música de la India, ¿no? La música oriental. Y lo empleó en varias piezas que él realizó. Él fue un adelantado a su tiempo. Bueno, Rada, Fatoruso, todos los músicos, Fernando Cabrera, todos lo van a nombrar como su influencia. Cualquier músico uruguayo lo va a nombrar como influencia fundamental. Varios le dicen el Lennon uruguayo, ¿no? A Eduardo Mateo. Pero en este caso vamos a escucharlo en un tema dedicado al dios del mar, a Iemanjá. Iemanjá le dicen los africanos. Bueno, las religiones africanas le ofrendan al dios del mar, que es Iemanjá. Así que para pasar algo en castellano, más o menos psicodélico, vamos a escuchar a Eduardo Mateo. Bueno, eso era un poco de Eduardo Mateo, canción para Iemanjá. Esto fue un poco la psicodelia. Queríamos abarcar un poquito también de Sudamérica. Y bueno, ahora vamos a pasar un par de temas más del disco de Keith Richards, Guido, que nos quedaron. Pasamos un par de temitas más. Bueno, este es el anteúltimo tema del disco de Richards. Bueno, quería agradecer que a los que escuchan por Twitch y después también a los que nos ven por YouTube, ¿no? Quería agradecer que nos siga bancando. La verdad que estoy muy contento. Hacer el programa es algo que tranquiliza un montón y bueno, la verdad que me hace poner todas las ganas venir acá. Agradezco a Mos Radio, a todos, y algún saludo para los compañeros también de la programación. Esperemos que podamos seguir en esta época que hay que hacer el aguante de todos lados. Y bueno, este programa se lo dedico a mi vieja principalmente,
que cuando yo escuchaba este disco, la mayoría de las veces no le gustaban los discos que ponía. Pero este de Keith Richards siempre le gustó. Le gustó, le decía, ese es un buen disco, me decía. Está bien, mucha música punk, qué sé yo, mucho ruido a veces. Pero bueno, esto siempre lo decía ella, que este disco le gustaba. Así que le dedico el programa y bueno, esperemos que se recupere. Y gracias a todos los oyentes.